hay que estar limpio de deuda. Es decir, que el que tiene deuda y deuda costosa de tarjeta de crédito, otra cosa, no puede estar pensando en inversión, primero está pensando en eliminar su deuda. Eso ahí no estamos hablando de deuda hipotecaria, que es con una compra de un activo, que es ya a más largo plazo. Estamos hablando de deudas tóxicas, deudas malas. Yo en 5 años quiero comprar un nuevo apartamento, quiero cambiar de casa y quiero lograr el inicial. Pues entonces ahí uno va invirtiendo en instrumentos que maduren de aquí a 5 años y que tengan un crecimiento que uno pueda mantener los 5 años. Por ejemplo, para mí un Pizzarelli, del amigo de la familia Bonarelli, es un negocio de tan buena calidad y tan diferenciado que ha demostrado que puede competir contra marcas internacionales que sí cotizan en bolsa, que sí han tenido un desempeño a nivel internacional. Entonces, no es un producto que nada más los dominicanos les puede gustar. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. Y el día de hoy vamos a hablar de inversión y para eso tenemos aquí a un verdadero experto. Se trata de Juan Manuel Peña, quien es economista y él se define como un apasionado de los mercados de valores y es el director de la firma de gestión patrimonial Safar Advisor. ¿Lo dije bien, Juan Manuel? Safar Advisor. Safar Advisor. Bueno, pues un placer estar con ustedes en el día de hoy. De verdad es un honor y un privilegio apoyar a todo lo que ha hecho la revista Contacto. Y ya empezó esta relación desde primero un artículo que se publicó en septiembre, que fue una entrevista que la revista Contacto me hizo. Y después entonces ya a partir de mayo del año pasado, de 2024, comenzamos con una serie de artículos mensuales que ha sido de verdad un muy enriquecedor para mí poder compartir esa información para sus lectores. Y para nosotros también mucho más contentos porque además hemos conocido una gran persona. Juan Manuel, nosotros tenemos en Revista Contacto bastantes articulistas y creo que nos faltaba un poco este toque de finanzas, de mercado de capitales, de valores, y tú le has dado ese toque que queríamos y estamos muy contentos. Además es un tema muy específico que quizás no es muy masivo, pero está en mucho realce en la actualidad y muchos pueden darse cuenta que tienen un mercado que cualquiera puede acceder. Así mismo es. Para mí es, como tú decías, y así lo tengo definido, yo soy un apasionado del mercado y también me encanta la parte didáctica. He tenido la experiencia de ser docente en varias entidades, en el Instituto OMG, Melo Guerrero, y también en otras entidades como la Bolsa de Valores de República Dominicana. Y siempre para mí es de mucha satisfacción, tanto ya sea un estudiante o un cliente, que se eduque y conozca todo este gran mundo que es el mercado de valores y todas las oportunidades que ofrece, tanto a nivel personal como alternativa de inversión, pero también para el desarrollo económico y financiero de un país y de una empresa. En el caso concreto de Safar Advisor, ¿qué hacen específicamente? Mira, básicamente Safar Advisors surge luego ya de un proceso que yo, por circunstancias laborales, me independizo. Por muchos años trabajé en la banca privada. Tengo esa función, esa experiencia de banca privada desde trabajar en Scotia y también en el Citibank. En ambas entidades dirigí lo que era la banca privada a nivel local. Y uno de los muchos puntos que hacíamos era la parte de inversiones. Entonces, con Safar lo que dice, bueno, aquí quiero continuar, por un lado, con esa asesoría de gestión patrimonial, aliado de diferentes entidades que proveen otros servicios complementarios, pero también trabajé no solamente la parte de gestión patrimonial, que empecemos con eso. ¿Qué significa gestión patrimonial? Ahí básicamente trabajo con familias que tienen ya un capital acumulado y requieren una asesoría objetiva, no viciada en ningún punto de inversión particular y que tenga una visión más holística de lo que es el patrimonio de la familia y que ayude a ampliar y mejorar y crecer ese patrimonio, pero claro, de una manera pensada, prudente, con mucho análisis y mucha visión de cómo aprovechar oportunidades, pero sin asumir riesgos no calculados. Entonces, con eso, la otra función es educar a esas familias en las oportunidades de inversión que hay, y en la mayoría de los casos todavía muchas familias que tienen mucho patrimonio pueden conocer el tema del mercado de valores, pero a veces no se lanzan a la piscina, vamos a decir. Entonces requieren que alguien lo vaya agarrando de la mano para acompañarlos en ese proceso, y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces,
trabajamos con los bancos tradicionales que ya trabajan en esas familias, coordinando esa estrategia de inversión. Y si no tienen un banco que esté especializado en el mercado de valores, pues entonces les referimos a diferentes alternativas con eso. Siempre al final estamos del lado del cliente, donde nosotros no participamos ni comisionamos con lo que se haga de inversión, para que siempre se mantenga como una visión objetiva, lo que le convenga al cliente ahora y a futuro. Pero claro, como buena práctica, siempre tenemos que toda familia que tenga cierto patrimonio no puede ignorar el mercado de capital, especialmente el mercado de acciones, y un mercado tan desarrollado como el mercado de acciones de Estados Unidos, que a veces mucha gente lo ve y lo primero que piensa, pero eso es como un casino, eso es como una lotería. Y no es así. Hay gente que sí, que especula, y entonces, como todo en la vida, hay inversionistas de bienes raíces inmobiliarios que también especulan. Pero eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no trabajamos con este trading de compra y venta de acciones todo el día, sino que muchas veces hacemos una inversión en una compañía y sencillamente nos quedamos por años con esa inversión y sencillamente monitoreamos cómo continúa el desempeño de esa inversión. Muy inspirado en la filosofía de Value Investing, que es de donde viene este pensamiento, que el mejor ejemplo de esto ha sido Warren Buffett, y que fue el artículo que hicimos en la última entrega de la revista, que va a salir ahora en junio, que es básicamente hablando sobre ese legado de inversión de Warren Buffett. Pero aparte de eso, algo que también hacemos, que va muy de la mano con poder asesorar a familias, es el tema también de valoración de empresas y lo que es apoyar en desarrollar estudios de factibilidad y planes de negocios. Entonces, con la valoración de empresas, lo que nosotros hacemos es, bueno, hay muchas familias que tienen un activo importante como una empresa que tenga un buen desempeño, que muchas veces no tienen la noción de que de verdad esa empresa tiene un valor. Muchas veces hay familias que en el pasado dicen, bueno, el patriarca fundó la empresa, a los hijos no le interesa porque tienen otros, quizás son médicos, quizás le interesa el arte, quizás le interesa otras cosas y no le interesa estar corriendo ese negocio. Y muchas veces esas familias no ven que ese negocio tiene un valor para otro muy interesante. Cada vez más hay muchos grupos de posibles compradores de empresas que están cada vez más interesados en poder identificar compañías que tengan buena trayectoria y poder adquirirlas a los accionistas. Entonces, eso por ese lado. Y lo otro es la parte de planes de negocio o estudio de factibilidad, donde muchas empresas, eso pasa en empresas grandes, empresas pequeñas, emprendedores, donde se le ocurre una brillante idea, tienen el feeling de que sí, mira, todo hace sentido, y como dicen los mexicanos, le dan para allá. Pero no se ponen a calcular con calma, primero, bien pensado, en esta inversión que vamos a hacer, de realmente cuál es el modelo de negocio de esta nueva iniciativa, este nuevo emprendimiento. Vamos a proyectar cómo funcionaría en la larga. Vamos a entender qué tanto capital requiere continuo el negocio. Porque muchas veces dicen, no, para acá el negocio, con esto tenemos y va a costar tanto y nos ganamos tanto. Y muchas veces, por ejemplo, se les queda fuera el pensar en, bueno, cuánto tú vas a tener que seguir reinvirtiendo hasta que la compañía llegue a su punto de equilibrio y que funcione como está esperando. Entonces, con esa información también muchas veces hay familias inversionistas que están buscando que lo apoyemos en levantar capital. Entonces, levantar capital es recaudar fondos adicionales para poder hacer que el negocio prospere. Muchas veces el inversionista se puede requerir un 100, pero el inversionista tiene 30, necesita 70 o cualquier mezcla que haya por ahí. Entonces, hay muchos proveedores de capital, desde obviamente el tradicional, que es un banco, y le ayudamos a trabajar con el banco, hablando el mismo idioma del banco y lo que el banco necesita para poder justificar y apoyar el crédito, pero también con otros jugadores del mercado de valores, como por ejemplo ahora los fondos de desarrollo de sociedades, que son fondos que son administrados por las administradoras de fondos de inversión, que cada vez más están cogiendo mucho más auge. Eso están muy interesados en poder financiar proyectos, ya sea en algunos casos proyectos nuevos, pero mayormente les gusta financiar ya empresas que estén corriendo y que ya vayan por una próxima oportunidad de levantamiento, pero también es una oportunidad por ahí. Y claro está ahí los inversionistas ángeles, que son aquellos inversionistas que son los de capital privado, que les interesa participar en una compañía justo cuando está empezando y beneficiarse del crecimiento de esa empresa. ¿Cómo has visto que está el mercado? Si bien es cierto, en República Dominicana es nuevo,
no tiene una historia muy larga, pero hemos visto que en estos últimos años algunas empresas, César Iglesias ya salió al mercado, y hemos ido viendo cómo algunas otras, a través de algunos proyectos también lo están realizando. Sin embargo, todavía hay como esa lentitud de que más empresas se sumen a todo esto. ¿Por qué tú crees que ha ocurrido? Así es, mira, qué bueno que mencionas eso. Yo, celebrando el primer aniversario de mis artículos con Contacto, quise hacer referencia al primer artículo que escribí. El primer artículo que escribí efectivamente hablaba un poco del potencial y del entusiasmo que existía en el 2024, que todavía estábamos frescos de la emisión de César Iglesias. Para nosotros como país, una de las grandes promesas que se veía cuando finalmente le dimos forma al mercado de valores al inicio de la década del 2000 era, wow, eventualmente cotizarán compañías a nivel local. Ya habíamos tenido una experiencia, que fue el caso de la que ya hoy es parte de Altiz, pero en ese momento era Tricom, que en su momento era la segunda compañía de telecomunicaciones, que por la demanda de capital que requería, pero también por la innovación de los directivos de la empresa, buscaron capital y aliados de la mano de un banquero de inversión dominicano, que era como que se juntaron todos los elementos juntos, se pudo hacer una colocación de acciones en el New York Stock Exchange. Era un momento bueno porque era un momento donde el mercado estaba muy atraído, con mucho apetito de compañías de telecomunicaciones. También había mucha esperanza con Latinoamérica, y el país ya estaba empezando a tener unos buenos resultados financieros y económicos. Entonces se combinaron esos factores, aparte de que el equipo gerencial que componía esa compañía también proyectaba una muy buena imagen ante estos inversionistas. Y claro, después vino los temas de las crisis del 2003 y la compañía tuvo situaciones complicadas, pero fue una primera experiencia. Ahora, de ahí en adelante siempre se esperaba del que se pudieran ver compañías locales dar el paso. En lo particular, cuando revisé cómo estaba esto en el artículo que escribí en mayo, era un poco de desahogo. Así le puse el título, o sea, tiene que picar al orgullo. Y es un tema de que una persona como yo, que soy apasionada del mercado de valores, pero que veo tantas oportunidades y veo que es tan importante el poder apoyarnos de un mercado de capital, que cuando nos comparamos con economías más pequeñas que las nuestras, pero con mucho más experiencia y mucho más tradición de emisión de acciones y de ya tener varias emisiones corriendo en el mercado, oye, es verdad que literalmente nos debería picar el orgullo. O sea, con economías que son más pequeñas que nosotros, como Costa Rica, Jamaica, inclusive Panamá, que aunque es un centro financiero por excelencia, por su larga historia, no tienen el poder económico que ha demostrado tener la República Dominicana, y en muchos casos no tienen el crecimiento económico que estamos teniendo como país. ¿Qué ha pasado? Ha pasado de que todavía aún, o sea, por un lado, las compañías dominicanas, los grupos dominicanos han ido creciendo, han ido diversificando. Vemos que hay grupos que siguen creciendo con la parte de retail, donde hay 4 o 3 jugadores muy importantes que cada vez más dan pasos mucho más firmes y creciendo. Vemos compañías de temas alimentos y ese tipo de productos, como un César Iglesias, un Mercasit, claro, César Iglesias como emisor, o un Mercasit, que han ido creciendo también. Pero también hay grupos hoteleros, hay muchas compañías que existen en el país que pudieran visualizar el acceder al mercado de valores para seguir creciendo, no solamente en República Dominicana, como lo están haciendo, sino también con algo ya más regional. Y en el país tenemos algunos ejemplos de compañías que pueden ser, que ya están siendo multilatinas, que se han financiado con capital privado. Por ejemplo, una de esas es Worldwide Seguro, que son 2 compañías. Está la compañía dominicana, pero también hay una compañía de Panamá. Y en ambas empresas participa un fondo de inversión alemán, que es la DEG, que ha podido apoyar eso. Eso, por ejemplo, es una compañía que tiene ya un potencial, con tanto que ha ido creciendo en el mercado regional, que en un futuro pudiese ser un emisor de acciones. Claro está, los bancos que ya publican sus estados financieros, que ya les requieren ciertos requisitos de gobernanza corporativa, también son entidades que pueden proveer acciones y poder ser emisores de acciones. No acciones preferidas, como fue el caso de Banco Promérica, que si bien es muy interesante, no es el tipo de acción o de inversión que le da al inversionista una oportunidad de ganancia de capital. Y eso es lo que estamos buscando, que sea una inversión que a largo plazo, el inversionista que invirtió
un monto, el día de mañana reciba ingresos por dividendos, por ser accionista, que los beneficios que se repartan le toque una parte, pero también que la acción, a medida que la compañía aumente de valor y que haya interacción en el mercado de valores, que entonces la participación accionaria también aumente de valor. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos impiden? Número uno es el tema de la cultura bursátil. Si bien ha habido una expansión y tenemos internet y tenemos toda esta exposición de noticias, yo todos los días, participo como comentarista en el matutino de la 91, cubriendo a Emile de Boiry, quien ha sido una figura que ha ayudado muchísimo a la educación financiera, porque tiene más de 30 años participando en ese programa. Es una parte de que siempre hay mucho interés en conocer. Ahora, conocimiento y acción, hay un gap muy fuerte. Mucha gente que todavía no, o sea, ya tiene el conocimiento, pero no todavía da el paso. Pero poco a poco vamos viendo eso. Y una señal de eso es que cuando salió la emisión de César Iglesias, hubo una sobredemanda, especialmente de inversionistas individuales particulares, que nos muestra que el país, aparte del inversionista natural, que son los fondos de pensiones, donde todos que cotizamos en los fondos de pensiones tenemos una inversión indirecta, pero también a nivel particular muchos ven eso como una oportunidad y saben el potencial que hay. El reto también es un tema de gobernanza corporativa, y eso es quizás uno de los temas más importantes, porque uno de los requisitos para poder colocar acciones es que uno modifique el tema de gobierno corporativo. El tema de gobierno corporativo básicamente es quiénes son los que velan por los intereses de los accionistas. Y en muchas empresas familiares, que son la mayoría de las empresas que hay hoy, no necesariamente, o sea, hay una serie de reglas escritas, de códigos de ética, de códigos de cómo definir diferentes temas de compensación y eso, que cuando uno cotiza acciones en el mercado de valores, ya uno tiene que ser fiduciario y asegurarse de que todo sea transparente para esos inversionistas o accionistas que no están en el día a día en la empresa, pero que se respete y garantice los derechos de esos accionistas. Entonces, por eso es tan importante el tema de gobierno corporativo. Y para muchas familias puede sentirse como que de repente le están atando con una camisa de fuerza, porque ahora tiene que tener directores externos que pueden opinar, que pueden decirle, mire, por ahí no es, por acá, velando siempre por el mejor desempeño del accionista. Pero como deben verla las empresas, es decir, pero espérate, no está mal que yo tenga un asesor externo que me ayude con una visión objetiva a lo que de verdad me conviene como accionista a largo plazo. Entonces, esperemos que poco a poco esa mentalidad también cambie. Y al final, como todo en la vida, es un tema de proyectos. O sea, tiene que haber una motivación de levantar capital, una motivación de ver qué oportunidades hay y tener una visión de que, oye, podemos competir a nivel internacional. Y Dusan, tú vienes de un país, Chile, que ha tenido una excelente experiencia en mercado de capitales. De hecho, fue de los pioneros, porque fue uno de los países donde empezaron con la privatización de los fondos de pensión y que ayudó a que todo el resto de muchos de los países de Latinoamérica emularan esa práctica, esa visión. Y eso ha sido de los motores más importantes que ha ayudado a que los mercados de capitales, donde se ha implementado este modelo de AFPs de pensión, ha ayudado a motivar y a desarrollar los mercados capitales. Bueno, tiene una bolsa de más de 110 años también. Correcto. Entonces, aparte de eso, tienes grupos, en el caso de Chile, que todos han visto oportunidades para crecer tanto en otros negocios, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, un grupo interesantísimo, el caso del grupo Luxic, que son los dueños entre muchas compañías de sudamericanas de vapores. Y eventualmente uno de los negocios que hizo fue que a medida que esa compañía de transporte marítimo fue creciendo, llegaron a negociar con una de las empresas alemanas, con Hapag-Lloyd, y se convirtieron en los accionistas principales de esa empresa con una transacción que cubrieron esa parte por ahí. Entonces, hay muchas oportunidades que debemos aprovechar y que el mercado de valores nos ayudará a poder maximizarla. Juan Manuel, con relación a lo que estás hablando de que, por ejemplo, tenemos a César Iglesias, hoy estaba justamente leyendo un artículo que hablaba de que quizás, por ejemplo, el Grupo Ramos, que es un grupo que ha anunciado que va a tener una expansión, quizás una oportunidad de expansión de ellos sería entrando a la bolsa. Y tú que trabajas con muchas empresas, ¿por qué tú crees que estas familias, porque son familias, sí, no deciden entrar a la bolsa como un método de crecimiento y de expansión de sus empresas? Mira, hay
par de temas con eso. Primero, lo que te comentaba de gobierno corporativo. Primero, vi ese artículo que lo escribió el amigo Iván Carvajal de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que está muy bien porque es como poniéndolo al medio y decir, mira, ustedes pueden ser un emisor de acciones. Y así el como grupo, sí. el grupo SID, por ejemplo, que tiene potencial de crecer a nivel regional y ha visto o explorado en el pasado oportunidades para crecer a nivel regional. Aquí hay compañías, por ejemplo, como ni siquiera hay que irse con un grupo tan grande. Por ejemplo, para mí un Pizzarelli, del amigo de la familia Bonarelli, es un negocio de tan buena calidad y tan diferenciado que ha demostrado que puede competir contra marcas internacionales que sí cotizan en bolsa, que sí han tenido un desempeño a nivel internacional. Entonces, no es un producto que nada más los dominicanos les puede gustar. Cada gente de fuera que le presento, lo invito a que prueben esa pizza, les fascina. Entonces, es un negocio que si la familia Bonarelli se interesara, pudiese empezar a ver diferentes formas de financiarse para eventualmente hacer cruzar el charco y convertirse en no una marca dominicana nada más, sino convertirse en una marca internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay? Primero, en el caso de Grupo Ramos, sino obviamente ellos tienen su propia estrategia, sí está interesante, y lo que hacía el artículo de Iván era que mencionaba un poco de este cambio que está haciendo el Grupo Ramos, donde está dando un primer paso en profesionalizar su empresa y ya que salirse de la familia del manejo del día a día y delegar en una gestión profesional al 100%, donde ya hay un presidente que no es de la familia, sino que es una persona contratada, obviamente con todos sus planes de compensación y todo eso. Bien podría ser una compañía que eventualmente vea una oportunidad de crecer en Centroamérica perfectamente. Entonces, lo que lo impide un poco quizás es el tema de que, número uno, lo más importante es que a muchas compañías le cuesta el revelar sus números. Buen punto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando, volviendo al caso de Tricom, uno de los que era directivo de ahí, alguien le comentó, sí, yo invertí en la compañía, aunque es mi competidor, porque así recibo los informes financieros y puedo ver lo que está pasando, porque lo tienen que publicar. Entonces, pero la realidad es que ya en el mundo de hoy, que uno revele o no la información, si yo soy competidor de Grupo Ramos, por ejemplo, va a ser negocios similares, porque son negocios de alta escala. Entonces, ya eso no debe ser un tema que impida que una compañía de ese estilo publique sus estados. Lo otro que sí toma un tiempo es el tema de adoptar los estándares contables, y eso, por ejemplo, en el caso de César Iglesias, tuvieron que hacer mucho el poder adoptar y revisar todos sus estados financieros para que estén de acuerdo a todas las normativas financieras, las normas de información financiera. Por otro lado, también requiere este tema de gobierno corporativo. Perfectamente un Grupo Ramos que se está saliendo del día a día, le caería muy bien integrar asesores externos para que los ayude con ese desempeño. Así que finalmente lo que a ellos les faltaría es la motivación de decir, bueno, ¿hacia dónde crezco? Un punto importante, y eso lo conversaba con uno de los líderes ya a nivel regulatorio, fruto del artículo, decía, mira, hay un tema que muchas empresas, y eso no lo veo mal, están prefiriendo, antes de colocar sus acciones, empezar, si necesitan capital y quieren capital a nivel accionario, porque estamos hablando, es importante que tengamos en cuenta, siempre hay dos fuentes de capital, o capital accionario, es decir, de equity, o capital que lo consigues de un tercero, que es un préstamo. Y esos préstamos pueden ser desde un préstamo bancario hasta una emisión de bonos, donde hay muchos emisores ya que han emitido bonos. Sí. Por ejemplo, Cemento Panam, que es el Consorcio Minero Dominicano, Jaina, y un sinnúmero de otros generadores eléctricos que bien pudieran, como ya tienen que publicar su estado, así que ya no hay un tema en el caso de ellos de que les tenga la barrera de publicar su información financiera, de decir, bueno, el próximo paso, vamos a hacer una emisión de acciones. Y así también reduce lo que es el riesgo de la empresa de estar muy apalancada. Cuando hablamos de apalancamiento, es que esté muy endeudada, pero suena más bonito apalancado que endeudado, ¿verdad? Porque básicamente es como una palanca cuando uno se financia, y es importante que siempre una empresa, tampoco soy de los que piensan como quizás muchas personas que son de vieja guardia, que dicen, no, yo no me financio. No, hay que financiarse. Los bancos existen para algo, siempre y cuando sea un financiamiento prudente, con cierta seguridad, y que el retorno del capital o el desempeño de lo que el proyecto en el cual se va a invertir tenga un retorno mucho más alto que lo que te cuesta el financiamiento.
Entonces, eso sería lo que impactaría o lo que se necesita para ese empuje de que estas empresas se animen a hacer inversiones o colocaciones en el mercado de valores. Juan Manuel, tú has dicho algo muy importante, que es la divulgación de las informaciones de las empresas. Con los bancos ya eso se ha podido suprimir en una parte por las leyes FATCA que rigen a toda la región y República Dominicana no es la excepción. Pero siempre ha habido como ese tabú acá, porque como tú bien dices, nombraste 2 o 3, pero aquí deben de haber mínimo unas 10 grandes empresas. Claro. Que podrían perfectamente hoy o estar emitiendo acciones o emitiendo bonos. ¿Tú crees que realmente esto de la información, por ser muchas empresas familiares muy tradicionales de muchos años, de décadas, ¿tú crees que realmente es por no querer divulgar sus informaciones internas o es simplemente porque se han quedado atrás y se pueden seguir quedando atrás? Bueno, hay una combinación de factores que una es, sí, hay familias que quizás no han aprovechado y se quedan, como dicen con las compañías, que se vuelven fat, dumb and lazy. O sea, que se quedan ya que no crecen, sino que están contentos con lo que tienen. Eso por un lado, sí, hay casos así, aunque hay muchos casos totalmente lo contrario. La cultura en general del empresario dominicano es que siempre está buscando hacer negocios, por suerte. O sea, tenemos muchas familias que siempre están buscando diversificar en qué invertir, desde las más grandes, que funcionan ya como un fondo de private equity, de capital de riesgo, donde ya se empiezan a dividir por portafolios. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de la familia Vicini y Inicia, donde ellos hace ya un tiempo hicieron el cambio de tener todas estas empresas donde tenían inversiones y empezar a manejarlas como un fondo de inversión con varios subfondos que manejan diferentes tipos de empresas en el conjunto, y eso le ha traído un manejo muy interesante que otras familias de alto capital también están empezando a emular. Entonces, yo creo que en el sentido, muchas están buscando crecer, pero yo creo que es un tema de qué tanto capital requieren y qué tantos proyectos hay donde ellos digan, mira, necesito mucho capital porque me voy a meter de lleno en estos nuevos proyectos. Entonces es lo que falta un poco más, como más visión en ese aspecto de querer ser mucho más, dar un paso mucho más fuerte que lo que es el business as usual, el día a día, y una que otra expansión por ahí. Juan Manuel, y si nos vamos del otro lado, de esa persona que quizás vendió una propiedad, que está buscando dónde invertir su dinero, porque algo que nos llama a nosotros mucho la atención cuando hablamos con personas que están diciendo quiero ver dónde invertir, es que tienen desconfianza en el tema de la bolsa porque no conocen. Entonces dicen, bueno, voy a comenzar a buscar información en bolsa de otros países, teniendo una bolsa en República Dominicana. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que quiere invertir un capital? ¿Y cuál es, vamos a decir, el mínimo o cuál es el monto que tú recomiendas comenzar a invertir? Bueno, vamos primero con la primera pregunta. Monto mínimo de inversión. En el país hay oportunidades de inversión que desde 10,000, 20,000 pesos o más, ya uno puede empezar a participar en algún fondo de inversión. Entonces, lo primero que una persona que esté interesada en invertir debe hacer es, primero, acercarse a un puesto de bolsa que esté regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, que hay varios por donde elegir. Muchos son parte de un sistema, de un grupo financiero. Los grandes bancos tienen todos sus puestos de bolsa, y también hay puestos de bolsa que son independientes. Todo lo que está en el mercado tienen sus fortalezas, entonces cualquiera de esos puede ser una alternativa para comenzar. Ahora, lo otro que debe hacer una persona que está seriamente pensando en eso es empezar a leer, empezar a educarse. Hay mucha información disponible en Internet. Pongo a la orden el podcast en Mercados y Valores que yo tuve hace un tiempo atrás, que tengo varios videos donde hablo y enseño un poco el tema de acciones, enseño el tema de bonos. Entonces, conocer un poco eso. La misma página de la Bolsa de Valores de la República Dominicana tiene también informaciones. La misma página de la Superintendencia de Mercado de Valores también tiene información para educar al mercado en conocer lo que implica eso. Entonces, lo otro que hay que entender es,
como cuando uno se reúne con un asesor, que puede ser una persona en el puesto de bolsa o una persona como yo que ya no está ligado directamente a un puesto de bolsa particular, es hacer, como dicen, un diagnóstico. Tal cual como cuando uno va a una cita del médico. Bueno, Dusan, ¿a qué tú eres alérgico? Ah, tú eres alérgico a esto. Ok, perfecto. Pues mira, lo que a ti te conviene, después que hablamos de todo lo que estás buscando, es esto. Pero esto lo vamos a dejar fuera porque tú eres alérgico a esto. O esto tú no eres alérgico, pero crees que te puede hacer alergia, pues entonces nada más vamos a darte un poquitico de este medicamento porque puede tener una reacción si tú no la manejas o no conocemos. Asimismo, una persona debe entender qué tipo de riesgo está dispuesto a asumir. Pero lo más importante, primero, que hay mucha gente que vende pajaritos en el aire o castillos que no existen. Entonces, primero con eso es entender de que lo que suena muy bueno, demasiado bueno, que mira, que me están diciendo que me van a pagar un 12% asegurado mensual. O sea, que uno calcula un 12% mensual, estamos hablando de 144% anual. No, eso es imposible. Entonces, hay mucha gente que se aprovecha del otro. Entonces, edúquese bien, entienda bien, consulte con expertos. Emil, por ejemplo, de Guarí, en las mañanas siempre da su número de teléfono para que cualquiera, independientemente de que vayas a invertir con él y tenga el mínimo que requieren este tipo de asesores para inversión, que para una consulta, porque le están llegando con una propuesta de inversión, la analicen. Ahora, una vez uno tiene todo eso, ¿qué es lo típico que uno debe contemplar? Uno, dependiendo de la edad que uno tiene y la seguridad de trabajo y los ahorros que uno tiene, primero hay que estar limpio de deuda. Es decir, que el que tiene deuda y deuda costosa de tarjeta de crédito, otra cosa, no puede estar pensando en inversión, primero está pensando en eliminar su deuda. Eso ahí no estamos hablando de deuda hipotecaria, que es con una compra de un activo, que es ya a más largo plazo. Estamos hablando de deudas tóxicas, deudas malas. Entonces, después que uno tiene ya la deuda cubierta, es decir, ok, ¿qué yo tengo de portafolio? Entonces, ahí hay que tener como varias canastas, en la cual uno tiene una canasta de inversiones de corto plazo, para que para cualquier emergencia, si uno tiene que cancelarla, pues entonces no tenga una penalidad y pueda disponer de ese dinero. Y lo otro es tener canastas ya para fines específicos. O sea, bueno, mira, yo en 5 años quiero comprar un nuevo apartamento, quiero cambiar de casa y quiero lograr el inicial. Pues entonces ahí uno va invirtiendo en instrumentos que maduren de aquí a 5 años y que tengan un crecimiento que uno pueda mantener los 5 años. En ese caso, 5 años es un horizonte interesante, con lo cual uno puede participar tanto en fondos que inviertan directamente en una cartera de bonos, en bonos directamente, y también en fondos que inviertan en lo que llaman desarrollo de sociedades, donde participan en compañías con posición ya de capital, y esos fondos eventualmente tienen un desempeño que se espera que sea más alto que los fondos tradicionales. A eso se complementa, porque no tenemos tanta opción local, obviamente contemplar las acciones que tengamos en el momento. Una puede ser el caso de César Iglesia, pero definitivamente, como hay que diversificarse, no puede poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, hasta que surjan oportunidades locales de más compañías, y aún surjan, siempre es importante tener el elemento internacional. Entonces, a nivel internacional, aunque a nivel para República Dominicana no hay tantas opciones, hay algunas compañías que ofrecen puestos de bolsa, en la cual uno puede hacer una inversión, abrir una cuenta con montos pequeños de $1,000 o algo así, y entonces poder invertir desde lo más sencillo, más fácil, que es lo que llaman un Exchange Traded Fund, un ETF, que básicamente es un fondo que cotiza en el mercado, que es un espejo del índice del S&P 500, que es el índice más conocido en el mercado de valores, que compone las 500 compañías más importantes del mercado de valores. Eso sería como el paso básico. Y lo segundo es, bueno, si tengo más capital, pues entonces ver qué compañías hay interesantes por ahí, que tengan una buena trayectoria financiera, que tengan lo que llaman un foso económico o fortalezas de ventaja competitiva, como dice Warren Buffett, que aseguren la trayectoria de esa empresa a largo plazo, y entonces uno agregar y ver esas empresas. En el pasado, aunque Nvidia ha tenido un crecimiento muy alto, pero es una compañía que domina en su negocio. Entonces, por ejemplo, un Nvidia, en el pasado un Apple, un Google, un Microsoft, compañías establecidas como un Procter & Gamble, bancos como JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos. Entonces, son compañías que uno va viendo y dice, bueno, pues entonces poco a poco me interesa participar en estos grandes estandartes de los Estados Unidos, que
tienen el compromiso de publicar su información financiera, donde hay tantos ojos viéndolos, entonces uno se siente más seguro en ese tipo de inversión y complementa eso en esa parte. Me gustaría que explicaras un poquito lo que son la renta fija y la renta variable y quiénes son los que deberían elegir entre una y otra y por qué. Ok, mira, renta fija, como dice el nombre, renta es un ingreso. Entonces, fijo es un ingreso que yo recibo fijo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un bono, asumiendo que el emisor de ese bono, ya sea el gobierno, que obviamente emite bonos soberanos, o ya sea una compañía que emite bonos corporativos, asumiendo que ese emisor, que es la entidad que emite el bono, esté a nivel saludable todo el tiempo, pues cuando un inversionista compra un bono, sencillamente dice, bueno, la compañía Doosan Corporation está emitiendo un bono, entonces yo le presto ese dinero a través de un instrumento que se puede comprar y vender en el mercado, a diferencia de un préstamo, que es un contrato firmado con una entidad o alguien en particular, y no se puede vender libremente en el mercado, sino que si la quiero vender, tengo que vender una cartera o tengo que vender el préstamo a otra entidad. En el caso de los bonos, si por ejemplo un bono tiene un valor nominal de $1,000, como que dice, le presto esos $1,000 a la compañía o ese emisor por recibir esa plata va a pagar lo que se llama un cupón. El cupón viene de tiempos antiguos donde los bonos tenían como literalmente unos cupones. Y esos cupones, uno iba con ese cupón y con eso te pagaban el interés de ese momento. El cupón es la tasa de interés que promete ese bono a pagar. Entonces, por ejemplo, un bono que tiene un valor nominal de $1,000, si el cupón, es decir, cuando ese bono se creó, dijo, yo voy a pagar la tasa de un rendimiento sobre el valor nominal de un 6%, pues entonces, básicamente, ese bono, el que tenga ese bono, va a recibir $60 en el año, pagado 30 y 30 en semestral, 2 veces en el año, hasta que el bono venza. Cuando venza el bono, que usualmente puede ser 5 años, 10 años, 20, y hay bonos que vencen hasta más tiempo, pero vamos a suponer 20 y 30 años se dan en muchos casos, le devuelven el capital. Ahora, la particularidad del bono es que yo no tengo que darme con ese bono 30 años esperando. Si yo quiero, yo se lo vendo mañana mismo en el mercado de valores y puedo venderlo varias veces el día en el mercado de valores. Por eso es un mercado, porque hay personas que están comprando instrumentos de inversión, hay personas que están vendiendo instrumentos de inversión y entonces participan a través de puestos de bolsa que son los autorizados a servir de intermediarios, que en vez de yo tener que Doosan llamar y ver a quién quiere, o tú llamar a ver quién quiere comprarme este bono, yo voy al puesto de bolsa a través de sus mecanismos y diferentes elementos que conforman el mercado de valores, pues entonces pone una orden de venta y alguien que está buscando comprar, pues entonces dice, yo quiero comprar y yo te acepto esa orden de venta. Entonces, los otros instrumentos de renta fija tienden a ser nacidos de bonos, donde hay fondos mutuos que invierten en bonos y entonces uno puede estar invirtiendo en una cartera de muchos bonos juntos y diversificado. Entonces tengo el bono de fulanito, el bono de tal entidad, el bono de Hacienda, el bono de Central, y entonces recibo un rendimiento periódico pagado en distribución, que puede ser semestral en el caso de un bono o puede ser hasta mensual en el caso de un fondo. Renta variable es un ingreso variable. Entonces, cuando yo soy accionista de una compañía, varía. ¿Y por qué varía? Porque una compañía está en un mercado donde todos los años no se maneja igual. Hay compañías que son más predecibles, una compañía de telecomunicación, electricidad, básicamente, normalmente va a tener un ingreso similar porque no es como que tuvo un repunte, o vendió más, o vendió esto, o se metió en un negocio nuevo y ahora vendió mucho más otro producto. Pero básicamente es un ingreso que no está fijo o no está predeterminado en el tiempo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué una persona invertiría en renta variable o acciones? Bueno, cuando uno es accionista, cuando la compañía es suficientemente rentable y no demanda de que ese dinero que le ingresa lo tiene que reinvertir todo en la empresa, ya la compañía puede darse el lujo de empezar a pagar dividendos.
todo accionista lo que aspira en algún momento es que la compañía le pague dividendos. Entonces, la primera fuente de recibir capital o recibir ingresos por una inversión de renta variable es ese dividendo. Y cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Warren Buffett, que hizo una inversión importante en Coca-Cola en varios años, en los 80, cuando la acción de Coca-Cola estaba presentando una oportunidad que para él era una oportunidad de compra y el tiempo le ha demostrado. Gran parte de lo que recibe Warren Buffett por esa inversión no es solamente la apreciación de capital de la acción, que es otro tema que voy a comentar ahora, sino también el pago periódico trimestralmente de dividendos cuando la compañía declara dividendos y paga. El mismo caso, por ejemplo, César Iglesias, ahora leí que va a pagar dividendos. Entonces, a todo inversionista está buscando tener un rendimiento por dividendo. Lo otro es que también con renta variable es que está la apreciación de capital. Yo invertí 100 hoy, el día de mañana eso va a crecer a otro monto. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto hubiera sido, por ejemplo, si yo hubiera invertido $10,000, los padres nuestros hubieran invertido $10,000 cuando Apple colocó acciones en el año 80? Oye, estamos hablando de millones y millones de dólares calculados el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque la acción se ha ido revalorizando en el mercado, porque a medida que la empresa va creciendo, el mercado dice, no, pero esta compañía vale mucho más ahora. Y entonces va premiando el valor de la acción porque está dispuesto a comprar la oferta y demanda, que es lo que al final, como todo mercado, determina un precio. A mayor demanda de una compañía, pues entonces mayor se eleva el precio de esa acción. Y es lo que ha pasado en eso. Y por eso el mercado de valores es tan importante, porque le da a uno una forma de poder ver un valor y visualizar un valor dinámico de lo que vale la empresa. Entonces, una persona que esté invirtiendo en renta fija, en renta variable, va a buscar, número uno, recibir dividendos, pero número dos, apreciación de capital, que puede darse también inclusive en el hecho de que el día de mañana, por ejemplo, que una Procter & Gamble se interese en invertir en República Dominicana y le toca la puerta a César Iglesias y diga, César Iglesias, te quiero comprar. Y entonces le hace una oferta que los accionistas de repente tienen una prima sobre lo que invirtieron inicialmente. Entonces, en cuanto a la pregunta de cómo debe ser la composición de eso, la regla tradicional es que mientras más joven tú seas, más tú debes exponerte a acciones, porque es lo que más va a crecer de tu capital en el tiempo. A medida que tú vas siendo más viejo, pues entonces tú debes reducir, nunca dejar de estar, pero reducir tu participación en el mercado accionario y aumentar tu participación en el mercado de inversiones de renta fija. Una regla común es que uno debe tener la edad de uno en renta fija y el resto obviamente en renta variable. Entonces yo tengo 50 y pico, mi portafolio ideal es que yo tenga mitad renta fija y mitad renta variable. Una persona que está empezando a trabajar de 25 años, pues entonces debería tener 25% de renta fija y el 75% en inversiones que crezcan en el tiempo. Juan Manuel, en esta edición de junio de Revista Contacto, traes un artículo muy inspirador con respecto a Warren Buffett. Lo has citado ya varias veces. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de él? Una persona que ha estado entre los últimos 20 años entre los más ricos del mundo, pero que a la vez siempre ha estado muy incipiente en el mercado de valores de Estados Unidos. Mira, a mí lo que primero me llamó la atención, yo empecé a conocer la figura de Warren Buffett cuando estaba estudiando en la universidad en los 90, porque él entró a rescatar y a manejar un banco de inversión muy conocido en ese entonces llamado Salomon Brothers, en el cual él tenía una participación que eventualmente forma parte de lo que es hoy Citigroup. Y empecé a descubrir un poco y a ver un poco su forma. Y lo que me encantaba de él es cómo él, en palabras muy llanas, te hablaba de su estrategia de inversión y que cuando te ponías a ver la estrategia de inversión, no era, como dicen los gringos, rocket science, no era algo, o sea, física cuántica, era algo al final sencillo, de sentido común. Entonces dije, bueno, pero si este señor ha logrado esto aplicando cosas de sentido común, oye, ¿cómo es que lo hace? Y bueno, con el tiempo, ya yo estaba, ya había empezado en la banca, en la parte de banca privada, ya trabajaba con temas de inversiones. Y un día me topé con un libro que se llama El inversor inteligente, The Intelligent Investor. Ese libro fue escrito por Benjamin Graham. Y es el libro el cual Warren Buffett, en muchas ocasiones, siempre ha dicho que es de donde él aprendió a ser el inversor que es hoy. Y que ha sido legendario. Y cuando lo leí, realmente dije, no, pero esto hace todo el sentido del mundo.
Y lo que aprendí de ahí es básicamente que primero las acciones no son papelitos que uno está comprando como un ticket de lotería. Son realmente participación en una compañía que existe, que crea capital, que son compañías importantes, que todos de alguna manera o consumimos productos de esa compañía o nos atendemos con compañías de ese tipo. De alguna manera u otra, el mercado de valores nos impacta, aunque no seamos inversionistas en el mercado de valores. Porque la gran mayoría de las multinacionales, desde tomarse una Coca-Cola a comprar un iPhone y usar un teléfono iPhone, a usar un servicio o lo que sea, muchas de las cosas detrás tienen que ver una multinacional. Si voy y tengo un tema médico, quizás el aparato médico que sucede es Medtronic, quien fabrica aquí en República Dominicana, pero es una compañía que cotiza en bolsa. Entonces, con Warren Buffett, a mí me gusta que da consejos muy fáciles de entender y que uno mismo puede aplicar en su visión. Primero de vida práctica, porque el tipo me encanta que él, y siendo uno de los hombres más acaudalados del mundo, vive en la misma casa que compró en los años 60, o 50, perdón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, yo estoy contento acá. No tengo por qué porque tengo fortuna de tener tantos palacios. Yo estoy contento. Él mismo manejaba su carro cuando ya, quizá ahora no lo maneja, pero tener 80 y pico de años, manejaba de su casa a la oficina. Y en un documental muy famoso que anda por ahí por YouTube, que es el Becoming Warren Buffett o Being Warren Buffett, el tipo va y pide su desayuno en un McDonald's. Entonces, es una persona que no es por ser avaro, ni mucho menos, él vive su vida bien, él vive cómodo, pero él no entiende que hay que hacer lujos extrafalarios, sencillamente porque no tiene capital. Ostentoso. O sea, una persona muy sencilla en ese sentido. Y muy pintoresca también. Entonces, también me gusta mucho de que da filosofía interesante. Yo me acuerdo que en la crisis de 2008, que ya sí estaba en el mercado de valores, ya estaba en el Scotia en ese momento, y para muchos clientes fue un momento difícil. Me acuerdo haber leído el artículo cuando lo publicó en el New York Times, que se llamaba Buy American, I Am. O sea, y él ahí decía que hay que ser cuidadoso cuando los retos están codiciosos, pero hay que ser codicioso cuando todo el mundo está cuidadoso. Y es una filosofía más de inversión contraria. Cuando los mercados están muy en alza y ha tenido un desempeño súper astronómico y las acciones están en su pico, ahí mucha gente se interesa en invertir, porque de repente yo quiero también meterme, porque a fulano le fue muy bien. Pero quizás no es necesariamente el mejor momento para invertir. El mejor momento para invertir, y yo he tenido clientes que lo han vivido, es cuando el mercado ha caído, está en baja, que la gente no quiere meterse, pero de repente el mercado ha tocado fondo. Y donde de verdad se dan las buenas oportunidades. Y eso es básicamente una filosofía que lo ha aprendido del mismo Warren Buffett. Entonces, lo otro que me encanta es que él entiende que el mercado muchas veces se equivoca. Y es verdad, el mercado a corto plazo pasó esto y de repente hay una crisis. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años atrás que hubo mucho tema reputacional frente a Meta, lo que era Facebook antes. Y yo decía, pero señores, vamos a la compañía en sí. Oye, pero es una compañía que tiene un margen de beneficio de más de un 40%. Es decir, de $100 que ingresaban a Meta, se quedaba ya para los accionistas 40 de eso. Claro, había que invertir en una parte en nuevos equipos y todo eso. Entonces decía, y la gente sigue usando el Instagram, usando Facebook y esto. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí hay una oportunidad de compra. Y efectivamente, muchos que entraron en ese momento pudieron lograr retornos en menos de 2 años de más de un 50%. Porque la acción había caído en el piso. Claro, los que invirtieron antes sí tuvieron que durar un tiempo en recuperar su capital. Pero de nuevo, ofrece aprendizajes que para el que esté buscando invertir ayuda a tener esa visión. Y por último, el tema, él le gusta mucho usar frases muy sencillas, que eso viene del libro de Intelligent Investor también, que ayudan como conceptos muy exóticos y más complejos, llevarlo a algo más sencillo. Por ejemplo, él habla mucho de la figura que sale en el libro del inversionista inteligente, de Mr. Market.
Y él dice, Mr. Market es un socio que tú tienes, que es el mercado, donde básicamente todos los días él tiene diferentes temperamentos y diferentes estados de ánimo. Y hay días que él está muy contento y te ofrece comprar o venderte a un precio sumamente alto, que tú dices, bueno, pero déjame yo aprovechar y beneficiarme y te vendo como socio. Y hay veces que te viene con una oferta de compra o de venta sumamente bajita. Y dices, bueno, pues entonces aprovecha que hay esa oportunidad. También él dice, por ejemplo, un dicho que me gusta mucho cuando hay movimiento de mercado. Me dice, a mí me encanta comprar cosas a descuento. Ya sé que estoy comprando either I'm buying stocks or stocks, ahí hay la rima, o sea, medias o acciones. Me encanta comprar mercancía buena de calidad a descuento. Y por último también, parte de lo que él, y eso lo mencionaba en el artículo, él tenía un socio que falleció hace un par de años, llamado Charlie Munger, que lo ayudó a formar un poco esa visión, esa filosofía de inversión. Y ahí lo que básicamente, por muchos años, Warren Buffett le gustaba comprar compañías muy precio de ganga, pero no necesariamente en las compañías más interesantes. Y eso se le dijo, ¿sabes qué, Warren? En vez de pensar en comprar compañías más o menos a excelentes precios, mejor busca compañías excelentes con precios que sean justos, más o menos. Entonces ahí cambió esa filosofía, entonces empezaron a hacer ya, ahí fue que empezó el fondo de inversión en los 60 a comprar acciones de compañías ya de otro nivel más, de mayor calidad, pero siempre que sea a un precio más económico, más bajito que el historial que ha tenido de desempeño al mercado. Juan Manuel, tú que tienes la experiencia de la banca y del sector bursátil, ¿dónde invertirías tú? Si sería, por ejemplo, en una renta, ya sea a plazo fijo o variable en la bolsa, o si pondrías tu dinero ya en el banco con uno de los, puede ser un certificado financiero, por ejemplo. Mira, como te comenté hace un ratico, toda persona que tenga cierto patrimonio debe ver su patrimonio en diferentes canastas o cubos, ¿ok? Donde dice, bueno, mira, una parte debo invertirla en instrumentos de corto plazo, es decir, certificado financiero. Okay. ¿Qué yo debo tener ahí? Aquella fondo de emergencia. Usualmente se recomienda que uno, claro, no todo el mundo puede empezar así, pero que eventualmente uno aspira a tener cubierto lo que equivalga a de 6 meses a 9 meses o un año de costos fijos, porque si uno tiene una pérdida de empleo o si uno tiene un negocio y el negocio no le va bien un año y no puedes repartirte utilidades, es decir, que uno tenga siempre como ese colchón, vamos a decir. Y ese colchón, lo ideal es que uno lo tenga a corto plazo y que sea siempre ese capital de corto plazo. Pero el resto hay que pensar en tenerlo diversificado, como te comenté ahorita. Una parte en renta fija y una parte en renta variable. ¿Qué pasa? Mucha gente se cierra y dice, no, yo no me gusta invertir a largo plazo, me gustan los vencimientos cortos. Pero al final, todo lo tienen en instrumentos de corto plazo, pero en horizontes de largo plazo, porque lo que están haciendo es constantemente renovando el certificado. Entonces, está muy bien, porque hay momentos donde si la tasa es tan alta por tiempo pronunciado y no hay devaluación de la tasa fuerte, pues entonces tú vas construyendo riqueza. Pero en el momento donde las tasas empiezan a bajar y te empieza a tener un ambiente devaluatorio, tú dejaste de poner ese capital a producir en otros instrumentos que tienen mucho más rendimiento. También, por otro lado, el mercado de valores siempre ha demostrado tener mucho mejor desempeño que la mayoría de los casos de tasas de interés en certificado de depósito a nivel local. Entonces, si uno no está expuesto al mercado de valores internacional en alguna parte de su patrimonio, está dejando dinero sobre la mesa. Y ahora yo me quiero ir, porque quiero irme al punto más específico todavía, porque dijiste ahorita, por ejemplo, yo que estoy en los 40, no voy a decir cuánto, en los 40, yo tengo que tener, por ejemplo, en plazo fijo, vamos a decir, en la bolsa, un 40 y tanto por ciento, y el otro 50 y tanto por ciento vamos a ponerlo en la variable. Sí. Entonces, ¿cuánto debe ir en la banca? Entonces, en la banca, todo depende de cuántos son tus gastos mensuales. Y tú debes calcular de tener entre 6
a 12 meses en la banca. Debe ser como un presupuesto, de mi presupuesto mensual, de ahí debe partir la Exacto. inversión en la banca. Es básicamente Ya. tu primer fuente de emergencia de tu patrimonio Ok, que tú vas a tocar si tú necesitas tocarlo para algo. ok. Y puede ser algo muy sencillo también. Si tú tienes un viaje y tú estás ahorrando para ese viaje y ese viaje es en 12 meses, lo correcto es que tú lo pongas en un certificado de depósito. Tú no vas a poner dinero que tú vas a necesitar en 12 meses en el mercado de valores. Claro. Tú vas a poner ahí dinero que tú no vas a tocar por 5 años. Entonces, depende mucho del horizonte de inversión en la cual cada una de esas canastas personales esté designada. Ahora, ¿es para mi retiro? Definitivamente eso va mercado de valores a largo plazo. ¿Es para yo financiar la escolaridad de la Universidad Internacional de un hijo mío que tiene ahora 3 años? Mercado de valores. Compra de una vivienda. Compra una vivienda, si es una compra de vivienda que tú tienes un horizonte de hacerlo de aquí a 5 años, renta fija y algo en mercado de valores para que le dé un boost adicional a la inversión. Un Excelente. empuje adicional a la inversión. Excelente. Manuel, hemos ocupado el tiempo en unos temas muy interesantes que a muchos dominicanos estoy seguro que debería de interesarles cada vez más porque, como tú bien dices, hay bastantes herramientas nuevas que la gente podría invertir sus dineritos y creo que pueden ayudarlos a diversificar sus huevos en el canasto, como tú dices. Te vamos a tener que traer para otra vez porque tú tienes mucho conocimiento en esta área Con mucho y gusto. podemos hablar de muchos otros temas también, pero Con mucho gusto. muy contentos de haberte recibido en Contacto Podcast, Juan Manuel, y espero que no sea la última. No, para nada. Ha sido un gran placer. Los felicito por esta iniciativa de seguir brindando valor, agregando valor con Contacto. De verdad que para mí es un honor poder contribuir con tantas otros articulistas y tanto material y contenido de alta calidad como hace Contacto. Yo creo que Contacto cada vez más me sorprende que me mandan fotos de los artículos muchas personas, así que está cada vez más siendo visto como una alternativa interesante para traer conocimiento y generar ideas y agregar valor al lector. Así que de verdad que los felicito por la revista, los felicito por esto y siempre muy agradecido de acompañarlos a ustedes en todo lo que ustedes propongan para ayudar a sus lectores y a sus oyentes ahora y televidentes. Muchas gracias, Juan Manuel. Y nada, nos queda solamente invitarlos a que le den like a este episodio. Y como yo les digo, si usted conoce a alguien que toda la información que se habló aquí, usted crea que le pueda servir, compártaselo, que le va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias.